El santo del día 11 de agosto. Hoy 11 de agosto la Iglesia Católica recuerda la vida de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís es una de las grandes mujeres de la historia de la Iglesia. Su vida estuvo marcada por una profunda pasión por Jesucristo, por el amor a la oración, por la pobreza evangélica y por una confianza absoluta en Dios. Aunque vivió en el siglo XIII, su testimonio continúa siendo actual porque nos habla de algo que el corazón humano sigue buscando: una vida con sentido, una fe auténtica y una relación profunda con Dios. Santa Clara nació en Asís, Italia, en el año 1194, dentro de una familia noble. Su padre, Favarone de Ofreduccio, pertenecía a una familia de importantes recursos, mientras que su madre, Ortolana, era una mujer profundamente creyente. Desde sus primeros años, Clara recibió una educación cristiana y comenzó a desarrollar una especial sensibilidad hacia la oración, la caridad y las necesidades de los pobres. Desde muy joven, Clara comprendió que las riquezas, los privilegios y las comodidades no podían llenar completamente el corazón humano. Mientras otras jóvenes de su condición social eran preparadas para el matrimonio y para una vida acomodada, Clara sentía que Dios la llamaba a algo diferente. En su corazón fue creciendo el deseo de consagrarse completamente a Jesucristo. Durante su juventud conoció la predicación y el testimonio de San Francisco de Asís. Francisco había renunciado a las riquezas de su familia para vivir radicalmente el Evangelio, abrazando la pobreza y dedicándose al servicio de Dios y de los pobres. El ejemplo de Francisco impresionó profundamente a Clara, porque ella descubrió en aquella vida sencilla una manera concreta de seguir a Cristo. Clara comenzó a encontrarse con Francisco en secreto y a hablar con él sobre su deseo de entregar completamente su vida a Dios. Francisco comprendió que aquella joven tenía una vocación especial y la animó a seguir el camino que Dios había puesto en su corazón. Clara no buscaba simplemente abandonar las riquezas, quería pertenecer completamente a Cristo. El domingo de Ramos del año 1212 ocurrió un momento decisivo en su vida. Clara tenía aproximadamente 18 años cuando decidió abandonar la casa familiar para entregarse a Dios. Aquella noche salió de su hogar y se dirigió hacia la pequeña iglesia de Santa María de los Ángeles, conocida como la Porciúncula, donde la esperaba Francisco junto con sus primeros compañeros. Allí Clara renunció a las vestiduras propias de su condición social y recibió de Francisco el signo de una nueva vida consagrada. Su cabello fue cortado como expresión de su entrega a Dios y comenzó una existencia marcada por la pobreza, la oración y la penitencia. Su decisión provocó una fuerte oposición de parte de algunos miembros de su familia, que no comprendían que una joven perteneciente a una familia noble quisiera renunciar a una vida de privilegios. Sin embargo, Clara permaneció firme. Sus familiares intentaron convencerla de que regresara, pero ella defendió con determinación su decisión. Su vocación no era fruto de un capricho pasajero. Clara estaba convencida de que Cristo la llamaba y estaba dispuesta a dejarlo todo para seguirlo. Después de un breve periodo, Clara se estableció junto a la iglesia de San Damián, el mismo lugar que Francisco había ayudado a reconstruir años antes. Allí comenzó a reunirse con otras mujeres que deseaban vivir una vida semejante a la suya. Con el tiempo nació una comunidad religiosa que sería conocida como las Hermanas Pobres y posteriormente como las Clarisas. La comunidad creció rápidamente. Mujeres de diferentes lugares llegaron atraídas por el ejemplo de Clara y por su forma radical de vivir el Evangelio. Sin embargo, Clara no quería fundar una comunidad basada en riquezas, propiedades o seguridad económica. Su deseo era que sus hermanas vivieran con sencillez y confiaran en la providencia de Dios. Este punto fue fundamental en su espiritualidad. Clara consideraba que la pobreza evangélica no era simplemente carecer de bienes materiales. Era, sobre todo, aprender a depender de Dios y reconocer que Él es la verdadera riqueza del corazón humano. Para ella, poseer a Cristo era mucho más importante que poseer cualquier cosa de este mundo. Clara tuvo que luchar durante muchos años para defender esta forma de vida.
En aquella época existían presiones para que las comunidades religiosas femeninas tuvieran propiedades y recursos económicos que garantizaran su estabilidad. Pero Clara insistía en que sus hermanas debían poder vivir la pobreza de manera auténtica, siguiendo el ejemplo de Cristo y de Francisco. Su perseverancia fue extraordinaria. Clara escribió una regla para su comunidad y trabajó para conseguir su aprobación. Finalmente, poco antes de morir, recibió la aprobación pontificia de su forma de vida. Por esta razón, Santa Clara ocupa un lugar muy especial en la historia de la Iglesia. Fue la primera mujer conocida por haber escrito una regla de vida para una comunidad religiosa femenina que obtuvo aprobación papal. Pero la vida de Clara no consistió solamente en pobreza y sacrificio. Fue, sobre todo, una vida de profundo amor a Jesucristo. La oración ocupaba el centro de su existencia. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, contemplando a Cristo y presentándole las necesidades de su comunidad, de la Iglesia y de todas las personas que acudían a ella. Para Clara, la oración no era una obligación fría. Era un encuentro de amor. Ella contemplaba a Jesús como su verdadero tesoro y deseaba que sus hermanas aprendieran también a mirar a Cristo con un corazón enamorado. Su espiritualidad estaba profundamente centrada en la contemplación de la vida, pasión y gloria del Señor. Clara tenía una especial devoción por la Eucaristía. Para ella, Jesús presente en el Santísimo Sacramento era la fuente de su fortaleza. En medio de las dificultades, de las enfermedades y de las amenazas que enfrentaba su comunidad, encontraba seguridad en la presencia de Cristo. Una antigua tradición franciscana relata que, durante una amenaza contra el monasterio de San Damián, Clara tomó el Santísimo Sacramento y se presentó ante quienes pretendían atacar el lugar. Según la tradición, los agresores se retiraron. Más allá de los detalles históricos de este relato, la tradición expresa una verdad profundamente vinculada a la espiritualidad de Clara. Ella confiaba completamente en el poder de Cristo. Santa Clara también fue una mujer de enorme fortaleza. Su delicada salud no le impidió permanecer firme en su vocación. Durante largos periodos estuvo enferma y tuvo que guardar cama, pero incluso desde allí continuó guiando espiritualmente a sus hermanas. Su enfermedad no la convirtió en una mujer amarga ni desesperada. Al contrario, la llevó a profundizar todavía más su confianza en Dios. Clara fue una verdadera madre espiritual para las mujeres que formaban su comunidad. No solamente les enseñaba normas religiosas, las acompañaba con ternura, paciencia y comprensión. Conocía sus dificultades y procuraba que la vida comunitaria estuviera marcada por la caridad. Su relación con San Francisco fue también muy importante. Ambos compartieron una profunda amistad espiritual y un mismo deseo de vivir radicalmente el Evangelio. Francisco veía en Clara a una mujer de gran fortaleza espiritual, mientras que Clara encontraba en él un hermano y guía en el camino de la pobreza y del seguimiento de Cristo. Sin embargo, Clara no fue simplemente una discípula que imitó a Francisco. Ella desarrolló una espiritualidad propia y ejerció un importante liderazgo dentro de la Iglesia. Su pensamiento, sus escritos y su testimonio muestran a una mujer profundamente consciente de su vocación y capaz de defender con firmeza aquello que consideraba esencial para su comunidad. Entre sus escritos destaca su correspondencia con Santa Inés de Praga. En esas cartas, Clara habla de Cristo con un lenguaje lleno de amor y profundidad espiritual. Invita a Inés a contemplar a Jesús, especialmente en su humildad, pobreza y entrega. Para Clara, mirar a Cristo era la manera de aprender a vivir. Una de sus grandes enseñanzas puede resumirse en la invitación a contemplar a Cristo y dejarse transformar por Él. Clara entendía que la vida cristiana no consiste únicamente en conocer ideas sobre Jesús, sino en mirarlo, amarlo y permitir que su vida transforme nuestro corazón. Clara murió el 11 de agosto de 1253 en el monasterio de San Damián, después de una larga enfermedad y de más de 40 años de vida consagrada. Murió rodeada de sus hermanas y con la certeza de haber entregado completamente su vida a Dios. Poco después de su muerte comenzó a extenderse rápidamente su fama de santidad.
Su vida había dejado una profunda impresión en quienes la conocieron. El Papa Alejandro IV la canonizó en 1255, apenas 2 años después de su muerte. La Iglesia celebra su memoria litúrgica cada 11 de agosto. Santa Clara es reconocida como fundadora de las Clarisas y como una de las grandes figuras de la espiritualidad franciscana. Su nombre ha quedado unido para siempre a la contemplación, la pobreza evangélica, la oración y el amor a la Eucaristía. Santa Clara también es conocida como patrona de la televisión y de las comunicaciones audiovisuales. Esta tradición está relacionada con un episodio de su vida en el que, estando enferma y sin poder asistir a la celebración litúrgica, habría tenido una experiencia extraordinaria en la que pudo contemplar espiritualmente lo que ocurría en la iglesia. Por esta razón, su nombre quedó posteriormente relacionado con la televisión y los medios de comunicación. Pero más allá de esta tradición, el verdadero legado de Santa Clara es mucho más profundo. Ella nos enseña a no permitir que las cosas materiales ocupen el lugar que solamente corresponde a Dios. Santa Clara ruega por nosotros. Amén.